del Deporte, dentro de la cual se soliciten recursos para atender obligaciones relacionadas con los Juegos Panamericanos. Néstor, es que ahí está el punto. ¿La culpa es mía? No, la culpa es tuya. La culpa es tuya. Sí, no, queda clarísimo. La culpa es del otro. Están en este momento en el peloteo en el gobierno a ver quién es. Pero Néstor, eso no es tan difícil de descifrar de quién es la culpa, porque como lo dice el documento de Hacienda, pues una solicitud de caja, porque PAC es finalmente algo propio del sector público, donde el funcionario dice, oiga, yo tengo que hacer un pago, y como el Tesoro de la Nación no tiene la plata en cuentas necesariamente siempre, sino pues está moviendo los recursos, digamos, tiene una dinámica propia de las finanzas y el crédito público, entonces tiene que pedir con antelación, tiene que decir, yo tengo un pago importante en 2 meses y lo tiene que pedir con antelación, pero estas son cosas propias del sector público y evidentemente, y lo decía el presidente, evidentemente por ignorancia, y no es exclusivamente del Ministerio del Deporte, el desconocimiento de la rama y del sector público. Muchas personas están llegando en este gobierno a aprender de lo público en el primer cargo público que ejercen. Entonces, pues claramente, si no solicitaron la plata, y eso está registrado en el CIF, el y si no lo pidieron, de Hacienda, Ricardo Bonilla, tiene una amplia experiencia en el sector público. No, yo no me refiero al ministro de Hacienda, Néstor. No, yo no me refiero al ministro de Hacienda. Gracias por la pregunta, porque no, me refiero al técnico que tenía a su cargo eso en el Ministerio del Deporte, que era pedir el PAC, porque lo que está diciendo el Ministerio de Hacienda es, nosotros aquí estamos viendo el CIF, que es el sistema de información para todo el tema de finanzas públicas, no hay ninguna solicitud de plata. Pero mire, nunca la pidieron. Pues es que la directora de Crédito Público le está respondiendo en este momento a la Procuraduría que no se pidió. Le pregunto quién es el incompetente, porque ya vamos en que un funcionario del Ministerio de Deporte. Entonces, el presidente pone como ministra a una señora que no tiene ninguna experiencia en el sector público. La señora se escuda en que ponen abajo a un subalterno que tampoco tiene experiencia en el sector público. Eso me hace acordar el libro del Génesis. Esta es la cadena de irresponsabilidades, de desidias, de negligencias. Pero yo no descarto que terminan en la película. La mujer que me diste fue. Y la mujer dice, y la serpiente, ¿te acuerdas? ¿Cómo se va pasando ahí la responsabilidad? Y entonces estamos esta mañana en el peloteo de quién fue la culpa porque perdimos los Panamericanos. Van a terminar clavando al pobre funcionario de tercer nivel del Ministerio de Deportes, sospecho. No, se va la ministra del Deporte seguramente, Néstor. Esa va a ser la responsabilidad. Pero no descarto la versión sobre el tema del PAC o de la caja del Ministerio de Hacienda. Néstor, usted seguramente registró o se dio cuenta que tampoco hubo caja para pagar a los contratistas del Congreso. La Dirección Administrativa del Congreso dijo, no llegó la plata, el PAC, para pagarle a los congresistas, a los contratistas del Congreso. Y vi una confrontación de Juan Camilo Restrepo con el ministro Bonilla sobre el tema de si verdad el gobierno nacional tenía PAC y tenía caja en diciembre o se le agotó la caja. A mí me parece en estas cartas cruzadas, claro que había caja, claro que había plata. Vamos a ver si sí o no. Es que lo que está diciendo el Ministerio del Deporte... Aurelio, no tenga ninguna duda de que el problema no es que no había plata. El problema es que no la gestionaron, no la pidieron, caja. Había PAC, no había sabían. Caja. Estamos rodeados de una cantidad de inexpertos funcionarios. Estamos hablando de... No sé. Estamos hablando en el Ministerio estamos hablando más de 20,000 millones de... Estamos hablando más de 20,000 millones de pesos. Por ejemplo, el pago triple de la nómina, por ejemplo, Néstor, que al final no se logró recuperar plenamente, es una mancha que no sabemos cuál haya tenido su consecuencia en materia financiera, en materia económica, pero lo que está diciendo aquí el ministerio es ante la Procuraduría, es decir, no tendríamos por qué no creer si ellos entregan las tablas y la documentación para no creerle al Ministerio de Hacienda cuando dice que no se hizo la solicitud. Pero es que exacto, no llegamos hasta allá, si no la pidieron, pues es una bobada saber si había o no. Si no la pidieron, no podremos saber nunca si había o no presupuesto, exacto, Aurelio, porque no se solicitó. No, es que era lo mínimo, tenían que haber elevado eso al Ministerio de Hacienda y no lo hicieron, entre otras cosas, para elevar el PAC para una entidad no se requiere ni siquiera CONFI, sino únicamente era elevarlo en ese CIF, que es el sistema para que el ejecutor pueda girar, digamos. Esto realmente es algo incomprensible. La plata está, recuerde usted que el año pasado hablamos todo el tiempo que estaba la plata, que
estaba la plata, que los ministerios no ejecutaban, que no sabían, porque no saben, una vez más, de administración pública. Pero aquí me parece que la pelota está clarísima, está totalmente en manos del Ministerio del Deporte, de la ministra. Puede que también crucifique a un funcionario de tercer nivel. Venía de antes. Néstor, mire, acabo de decir que claramente con el informe de Hacienda la responsabilidad recae totalmente sobre el Ministerio del Deporte por no haber solicitado el PAC. Pero un altísimo funcionario cuyo nombre no puedo revelar me dice, sí hubo restricciones de PAC. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Hacienda dijo, no hay toda la plata todo el tiempo. Me imagino que dijeron, tienen que pedirlo con estos términos, con tanta antelación, no con los tiempos pero no lo hicieron, el problema es que no lo hicieron. Claro, pero entonces, digamos, no es menor este tema, es que sí hubo restricciones de caja, y lo dice un funcionario que tiene conocimiento. Pero miren el choque de versiones, porque la ministra del Deporte firma directamente su respuesta ante la Procuraduría, Néstor, en esta misma investigación. Y le voy a leer la respuesta que da frente a la última pregunta, porque es diametralmente opuesto a lo que dice la directora de Crédito Público. Le pregunta a la Procuraduría, en el evento en que no se haya solicitado la aprobación del PAC al Ministerio de Hacienda, indicar las razones que sustentan esa decisión. Responde la ministra. Como se señaló al dar respuesta al punto inmediatamente anterior, este ministerio sí solicitó al Ministerio de Hacienda la aprobación del respectivo PAC para el mes de diciembre 2023 y así poder honrar los compromisos con Pan Am Sports, los cuales vale la pena señalar, derivan de un contrato el cual no fue solamente suscrito por la Nación, Ministerio del Deporte, de allí que cualquier eventual obligación derivada de dicho instrumento cobija a todas las partes Pero está la prueba de la solicitud. Ese comunicado es un poquito, Daniel, es un poquito cantinflesco, para ser sincero, lo que está pasando esta mañana. Porque ante la Procuraduría, dos funcionarios del mismo gobierno, que sí, que no. La ministra dice, sí pedimos la plata, y el Ministerio de Hacienda dice, no nos pidieron la plata. Entonces usted puede disfrazar el PAC, que había restricciones al PAC, el PAC es básicamente la caja. Y entonces estamos, al final de cuentas, sabemos el final de la película, pero no sabemos a estas alturas, bueno, yo sospecho sí, quién es el villano de la película, o quién es la villana de la película. ¿Y lo va a decir, Néstor? No, pues es que tiene nombre propio, me parece que a estas alturas... Sí. O sea, a mí no me queda tan claro suponer que el responsable de no haber pagado... No, es que el girador debía ser, Ricardo, el Ministerio del Deporte. Pero para eso son las pruebas. Claro, yo espero que la ministra demuestre que sí pidió el PAC. Es decir, la ministra debe demostrarlo, en el comunicado del 2 de enero ya se dice que se solicita el dinero, pero que no iba a salir, no alcanzaba a salir para pagar en diciembre, que esa plata era para pagarla por ahí. O sea que no se solicitó en diciembre, porque eso pues o lo pide para diciembre o lo pide para enero. Son dos cosas distintas, porque el PAC se tramita mensualmente. Héctor, cada lo que mes dice este documento una entidad del Estado dice, voy a tener que pagar tanta plata y por favor téngame en caja eso para pagarlo. ¿Sabe cuándo le giró el ministerio, según la ministra del Deporte? ¿Sabe cuándo le giró Hacienda? 35 mil millones de pesos, entre esos los destinados a cubrir la deuda con Pan Am Sports. ¿Cuándo? El 5 de enero de 2024. O sea, ya se había perdido. O sea, se había perdido. Se pagaba el 30, tenía que pagarse antes del 31 de diciembre. En el PAC de enero. Pero Héctor, usted ha sido funcionario público. A ver, usted ha sido funcionario público. Si usted es ministro del Deporte y tiene que pagar, porque usted sabe que hay un compromiso y que si no pasa, le quitan la sede, que fue lo que pasó, ¿cierto? Si es noviembre, porque el compromiso comienza a vencerse no hace días, hace semanas. Si es octubre, noviembre, diciembre y no le giran la plata, ¿usted qué hace? No, pues es que hay un trámite formal que es lo que... Miércoles, ministro, ayúdeme que tengo que pagar esta plata, si no nos quitan los panamericanos. Pero justamente lo que iba a decir Néstor, a propósito de las pruebas, es que el trámite de solicitud de cupo en el plan de anual de caja, como se llama eso técnicamente, es un trámite formal. Quiere decir, usted lo tiene que hacer a través de un mecanismo y mediante unos procedimientos. No es encontrándose al ministro en el pasillo a decirle, ministro, póngame una platica ahí. Esa no vale por petición, digamos. Esa vale pues por lobby, digamos, y tal. Si se le aplaza el pago, si el ministerio, porque hubo problemas de PAC, de restricción. Usted hace lobby. Datos, Héctor, ¿sabe cuándo hizo la solicitud? Por eso... Solamente este dato, Héctor. ¿Sabe cuándo hizo la solicitud el Ministerio del Deporte? Y adjunta el correo la ministra. ¿Cuándo? 4 de noviembre de 2023.
4 de noviembre. Pero es un poquito tarde también. Ya es muy tarde porque eso se pide antes, se pide con mucha anticipación. Claro, pero adicionalmente, seguramente, y ahí yo creo que está el problema, es que por lo que estoy oyendo, el problema es un problema muy formal, que se vuelve casi de abogados. La ministra pudo haber enviado un correo, pero por correo no pide uno plan anual de caja, lo pide por ese CITIF, esa cosa que ustedes han mencionado, CIF, que es un sistema a través del cual usted mete unos datos. Usted ha sido funcionario público, ¿cierto? Sí, señor. Y ha trabajado en gobiernos locales y en gobiernos nacionales. Cuando algo no está andando, porque hay una camisa de fuerza que es la burocracia y el papelito, claro que usted se mueve, eso es lo que hacen los funcionarios. Claro. María Consuelo, usted fue canciller y necesita una plata. Hombre, ayúdame con esto que no me han girado, dile a fulanito que me ayude, llama a presidencia y se mueve. Uno llama, pero además lo deja por escrito. Yo creo que a eso es a lo que se refiere el presidente Petro cuando dijo falta de experiencia y miedo. Y es que la gente no se movió a tiempo y dejaron vencer los plazos. Pero lo pidió el 4 de noviembre. Ahí está el dato que nos dieron. Ahí hay otro dato que me parece importante, Néstor, y es que pues ustedes en la conversación han ido bajando, digamos, hasta el técnico que tenía que hacer el trámite. Y a ese técnico sí no se le admite ignorancia, porque a un ministro puede no saber cuál es ese trámite, entre otras cosas porque pues nunca ha estado en el sector público, lo que fuera. Pero para eso ese es un gran ejemplo de por qué es que es útil eso que llaman la carrera administrativa, porque es que esos funcionarios técnicos, que son los que saben los procedimientos y la minucia, pues tienen que ser unos funcionarios que permanezcan, pasen los gobiernos. Esto es en tiempo real, mire. Dice la ministra del Deporte que el 9 de noviembre se efectuó la solicitud de recursos PAC diciembre 2023 al Ministerio de Hacienda y Crédito Público en general, a través del sistema CIF. Ojo, el 4 de noviembre mandaron un correo. El 9 de noviembre se meten al CIF a hacer la solicitud. ¿Sabe cuánta plata pidieron? ¿Cuánta? Pidieron exactamente 133 mil millones de pesos. Esos son, son 40 y pico 40 millones de dólares. Claro, porque deben tener ahí también todo lo de la nómina. Luis Ernesto, ahí deben tener todos los gastos del ministerio. Pidieron 133 mil millones de pesos. Sí, y aprobaron el día 22 de noviembre, o sea, 13 días después, exactamente. 13 días después, el Ministerio de Hacienda aprobó solamente 80 mil millones de pesos. Bueno, pero con 80, pero esto no es la primera vez que pasa algo así en el Estado colombiano. Con 80 mil millones de pesos les alcanzaba para pagar lo de los panamericanos. Claro, pero Néstor, no porque seguramente también tenían nóminas, Néstor. Muchas cosas pendientes ahí. Pero mire, Néstor, esto no es la primera vez que pasa en el Estado colombiano, eso es del día a día del tema de pagos en todos los ministerios. Pero es que cada ministro es doliente de sus temas. El ministro de Hacienda o los técnicos de Hacienda no saben qué tiene y qué necesidad tiene cada ministerio, porque eso es imposible. Entonces, ¿qué pasa cuando uno le dicen, oiga, no hay caja? Pues uno no se queda quieto, va a pelea, le llama al ministro de Hacienda, si el ministro de Hacienda no le contesta, pues uno llama a alguien en presidencia. Es que eso es del Pero día si el presidente a día no de le todos los contesta, ministerios y de todos los gobiernos. Es la falta de interlocución con quien tiene la capacidad decisoria. Y las instancias además no estaba en juego cualquier cosa, eran los Juegos Panamericanos. Conclusión para quienes están preguntando, Ricardo, ¿esto qué prueba? Esto prueba todo, que pidieron la plata muy tarde y el Ministerio de Hacienda giró tarde, y que estamos llenos de funcionarios que no se hablan entre sí. No entiendo la respuesta de Crédito Público, que dice que no les pidieron, y la ministra Astrid Viviana, sí hay que decir, muy juiciosa, está adjuntando las pruebas. A mí de que sí no me queda claro de quién es la culpa. Es decir, yo creí que no había pruebas, pero la ministra de Deportes ha mostrado a la ministra prueba. Le faltó gestión. Eso es otra cosa. Y muñeca política y manejo de la situación. No, pero ella pidió por escrito, y por el canal formal la plata. Sí, y no se la dieron. Yo estoy de acuerdo. Si las pruebas son las que dice Ricardo, quien tiene que contestar es el Ministerio de Hacienda. De acuerdo. Y el Ministerio de Hacienda, la respuesta de que no la pidió, pues va a ser falsa, porque la ministra está probando que sí lo pidió, y que le adjudicaron un valor menor que el que ella solicitó. Estoy de acuerdo, la ministra pidió la plata, pero a ver si estamos de acuerdo también, la ministra pidió la plata tarde. No, yo no la excuso, digamos, en términos políticos. Me parece que evidentemente ella ha debido patalear, hacer todo lo posible, porque eso que pasó no podía pasar, y ella era la responsable desde el punto de vista político. Pero también me parece que si hizo el trámite, no sé si lo hizo tarde, Néstor, porque mire que el Ministerio de Hacienda le contestó. El 23 de noviembre. Y le contestó a tiempo. Y le contestó a tiempo. Un mes antes. Y le contestó a tiempo, solo que le dijo que
que no necesitaba 130.000, sino 80.000. Pero Héctor, a usted le van a embargar la casa y usted le escribe al banco faltando un mes para que le embarguen la casa, pues claro que escribió en eso estamos tarde. de acuerdo, pero es que yo sí creo, ahora sí creo una cosa que ayer me parecía que era como una exageración y tal, insistía un hombre tan serio como Juan Camilo Restrepo, pero pues muy antipetrista. Yo decía, bueno, pero esto es una exageración, que es el tema que también ya lo menciona Aurelio, de si de verdad es que hubo un problema de caja en el gobierno en el mes de diciembre, porque un ministerio le dice, yo tengo que pagar 130.000 millones, y el Ministerio de Hacienda le dice, no tengo sino 80, pues obviamente lo deja en un problema. Le agrego otro pendiente. No, pero es que el monto era muy chiquito, el monto era muy pequeño. Le agrego otro pendiente, por ejemplo, que demostraría esa teoría de que se quedó sin caja el gobierno al final del año. El tema de los presupuestos máximos para la salud. No se hizo finalmente el giro definitivo de finales de año para la CPS. ¿Usted sí cree que el gobierno se quedó sin plata? Yo creo que hubo un déficit de caja al final. Yo creo que hubo líos de caja al final. El gobierno está nadando en plata por el recaudo en la DIAN, está nadando en plata por plata que recogió en el presupuesto en la reforma no estaba esa plata. Yo creo que esa plata no estaba. Pero si le daban 80.000 alcanzaba a pagar. Tengo un invitado para si eso es cierto es peor de eso porque es mira, pura bueno, negligencia. supongamos que si hay plata, bueno, peor. supongamos que sí. ¿Sabe qué? Si hubiera sido un problema de plata, sencillamente se hace un préstamo de corto plazo con un fondo y eso lo puede hacer directamente Hacienda. Lo único que tenía que haber hecho esta gente era primero llamar al director del presupuesto, explicarle el problema y después, efectivamente, llamar a Hacienda y decirles, mira, a ver cómo solucionamos este mismo cuento, pero es que no se hizo nada de eso a tiempo. Entre otras cosas, me recuerdan aquí alguien que sabe muchísimo de estos temas, que habría que mirar el saldo del CUN en el Banco de la República. No, el yo me CUN, pierdo en ¿no? eso. Es una cuenta única nacional que se hace diariamente. Todas las entidades del país tienen que consignar sus excedentes. Pero de acuerdo. Es un tema muy técnico, pero por eso lo deben manejar personas que tengan algo de mínimo de conocimiento de estos temas. Claro, Paula, tiene razón. Este es un tema de burócratas, es un tema de técnicos que deberían haber sacado adelante. Los técnicos están, ¿sabe para qué? Para sacar adelante las decisiones políticas. La decisión política era, había Juegos Panamericanos y tenemos que pagar lo que corresponde. Y había que estar encima. Por cuenta de todas estas ineptitudes, esta es una suma de mediocres. Pero si te pido la plata y me dices que no puedo hacer más nada. Pero es que la mayor responsabilidad política es del presidente de la República, que nunca nunca tuvo la intención clara de apoyar los Juegos. Entonces, si no hay una directriz clara del jefe del Estado, pues la ministra del Deporte no sabe para dónde coger. Es la verdad. Si el presidente desde el principio asume la posición que asume en enero, la ministra sabe que tiene que moverse como sea para conseguir la plata. Pero si el presidente le tiene pereza a los Juegos y no da una línea clara, pues la ministra también queda en la mitad de los Juegos. Yo no creo. Pero lo podemos poner solicitar Néstor, porque es que ya esta fecha del 31 de diciembre era un ultimátum que tenía Colombia. ¿Usted cree, Aurelio, que el presidente Petro se enteró de todo esto? ¿Usted cree que el presidente Petro está enterado del CUN y del CIF y de todos los problemas técnicos? Pues claro que no, es que no le corresponde a él. Él da una orden, hacemos los Juegos Panamericanos y él debe estar enterándose de esto, y a esto es seguramente a lo que se refería cuando dijo que había falta de experiencia y que había miedo de funcionarios. Yo no lo decimos a él. Pero permítame, le cierro el círculo. Mire, van 0 y van 3. Primero, no hubo presupuestos máximos para la salud. Segundo, no se pagó a los contratistas del Congreso. Tercero, al Ministerio del Deporte, que sepamos, le bajaron en 64.000 millones el PAC pedido en noviembre. Entonces la ministra, cuando dice Petro el miedo, quiero hacer la pregunta, ¿el miedo es a él? La ministra podría haber llamado a Petro a decirle, presidente, mire, me están dejando sin plata para los Panamericanos, y entonces le dio miedo llamar a Petro para eso, porque como dicen que no le pasa no tienen línea directa con el presidente. Por eso, entonces cuando Petro dice oiga, no me tengan miedo, llámeme cuando tengan esos problemas. Yo entiendo el mensaje del miedo de Petro es diciéndole, no me tengan miedo a mí. No, yo no creo que sea problema. María Isabel Urrutia dijo que el miedo era ir presa en su momento. Pero francamente ningún presidente debería estar pendiente del PAC ni de la caja. Para eso el Estado tiene miles de funcionarios que ganan un salario para estar pendientes de eso. Donde sí claramente hay que, y es claro en este gobierno, pues cuando hay una emergencia de semejante magnitud como, oiga, por alguna razón no está la caja,
para pagar los Panamericanos, pues un ministro debería poderle mandar un chat al presidente de la República y decir, oiga, tenemos una emergencia, y eso se resuelve en 30 segundos. Entonces, quizás esa falta de comunicación sí hay, digamos, sí existe, pero pues pedirle al presidente pues que también esté encima del PAC en el Ministerio del Deporte no tiene ningún sentido. En esa estoy de acuerdo con usted, Luis Ernesto. 9:00 a.m, 4 minutos. A propósito de la ministra de Deporte, en segundos, y tiene que ver con todo esto, le están buscando la caída. Presentaron una moción de censura a más de 30 congresistas de diferentes partidos. Estás escuchando Blue Radio. En Blue le damos